Buenas tardes. Cordial saludo a todas las personas que se conectan en este momento. Nuevamente les damos la bienvenida al primer ciclo de conferencias en Derecho Administrativo y Acción de Tutela a los 11 años del CEPACA y a los 30 años de la Acción de Tutela. Actividad académica dirigida y coordinada por la doctora Ana María Charri Gaitán, consejera de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, de la cual es actualmente la presidenta. Agradecemos igualmente la colaboración a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y al Consejo Superior de la Judicatura, quienes nos dan el soporte técnico para hacer realidad y poner a disposición de ustedes este evento académico. Gracias a ellos, llegamos a todos los rincones del país. Al finalizar la actividad, se enviará una encuesta de satisfacción a todos los admitidos. Les pedimos, por favor, que la respondan de la forma más consciente posible. Me presento, mi nombre es Javier Guzmán, magistrado auxiliar del despacho de la doctora Ana María Charri, Sala de Consulta y Servicio Civil. Los acompañaré el día de hoy como su moderador. También tenemos el acompañamiento de la doctora Melissa Moncayo, quien nos está apoyando con las preguntas que todos ustedes podrán hacer a través del chat que se habilitará para el efecto. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, el doctor Carmelo Perdomo Cuéter, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado y actual vicepresidente de la corporación, quien en esta séptima conferencia tratará el tema denominado Contrato Realidad y Pensión Gracia. Para quienes no conocen al doctor Perdomo, me permito señalarles parte de su trayectoria. El doctor Perdomo fue magistrado del Tribunal Administrativo de Boyacá, Casanare y Cundinamarca, procurador delegado, asesor de la Procuraduría General de la Nación, jefe de la División Política de la Procuraduría General de la Nación y docente de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en diferentes universidades de Bogotá, como la Autónoma, la Gran Colombia y la Católica de Colombia. Es abogado de la Universidad Católica de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y Derecho Público de la Universidad Nacional y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. El doctor Carmelo, oriundo de la región Caribe, a quien le profeso una gran admiración, nació en el departamento de Córdoba y cursó parte de su secundaria en Cartagena. Conozco de su gusto y admiración por la obra de nuestro Nobel de la Literatura, Gabriel García Márquez. Sin más, doctor Carmelo, a partir de este momento tiene el uso de la palabra. Doctora Javier, muchas gracias. En primer lugar, pues quiero saludar muy respetuosa y cordialmente a cada cual en esta sesión académica y desde luego expresar ab inicio mi agradecimiento a la señora magistrada doctora Ana María Charri por su amable invitación a participar en esta jornada, digamos, relacionada con el Código Contencioso Administrativo y de procedimiento, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de acción de tutela. Dicho lo anterior, pues entramos en materia a continuación con alguna advertencia para el auditorio remoto, si así se pudiera denominar, en el sentido de que los dos temas que vamos a abordar están referidos al campo del derecho laboral, en este caso el derecho laboral administrativo, y digamos el derecho laboral es un derecho tuitivo por naturaleza, es un derecho tuitivo, como que apunta, es el fruto de conquistas que ha logrado el hombre en su devenir, ¿no? Y que está vinculado con la única herramienta con la que el hombre llega equipado a este mundo, que es su fuerza de trabajo. Pero además yo le agregaría que es la fuerza de trabajo especialmente de los hombres probos, de los honestos, porque
Sabemos que los corruptos en un torcido pueden simplificar el porvenir. Me refiero a la gran mayoría de la gente que apela a estos mecanismos de protección de sus derechos, que son aquellas personas que durante su ciclo vital, o durante buena parte de su ciclo vital, se han incorporado todas las madrugadas a disputarle decentemente el pan a la vida. Muy bien. Como todos sabemos, el derecho laboral en nuestro medio tiene una regulación desde la colina de nuestro ordenamiento normativo, ¿cierto? Particularmente, entre otras disposiciones, por supuesto, sabemos que es un derecho fundamental, pero descendiendo un poco a lo que nos concierne esta tarde, diría que para esos efectos bastaría con citar el artículo 23 constitucional que consagra el estatuto laboral como un deber del Congreso de la República dictar ese estatuto, cosa que no ha acontecido hasta ahora, pero que del cual se pueden extraer unos principios que, como todo principio, informa el derecho laboral y, desde luego, el derecho laboral administrativo. Esos principios, como todos sabemos, pues están ahí en el artículo 53, entre otras disposiciones, pero digamos uno bien importante es el principio de igualdad, o el derecho a la igualdad de oportunidades para los trabajadores. Ese es un principio, insisto, que informa el derecho laboral, como la remuneración mínima y móvil proporcional a la cantidad y a la calidad del trabajo, la estabilidad en el empleo. Ese postulado de la estabilidad en el empleo lo podemos matizar con el artículo 125 constitucional, porque ya habla de empleo, ¿no es cierto? Entonces, si de empleo en la función pública se trata, el artículo 125 constitucional consagró la regla o el principio, si ustedes prefieren, de la carrera. O sea, que el acceso al servicio público, ¿no? El principio es el de la carrera. La excepción es la no carrera, como lo consagra el mismo artículo 125 constitucional. Volviendo a los principios consagrados en el artículo 53, encontramos el de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. La estabilidad en el empleo. La situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho. La primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales. Claro, todos sabemos que en derecho las cosas lo son por su esencia y no por la nominación, por el nombre que se les asigne, ¿no? Otro de los principios que podemos extraer o desentrañar de ese artículo 53, otro de los principios, es el de la garantía de la seguridad social, así como la capacitación, el adiestramiento, el descanso necesario, y un último principio que quiero simplemente enunciárselo es el de la protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Todos estos principios también encuentran sus desarrollos en documentos de la OIT, concretamente en convenios de la OIT, pero también en recomendaciones de la OIT. Muy bien. Decía el doctor Javier Guzmán que nuestra
nuestra charla se contrae a dos aspectos de del derecho laboral administrativo, concretamente a dos instituciones, si así pudiéramos llamarlas, que son la pensión gracia, por una parte, y por otra, lo que se ha denominado el contrato realidad, que no es otra cosa que el desarrollo del principio que les acabo uno de los que les acabo de citar, el principio de supremacía de la realidad sobre las formalidades, sobre la forma. De manera que, entonces, en primer lugar, voy a intentar ocuparme de... entonces, en relación con la pensión graciosa o pensión gracia, yo tengo una primera recomendación, y es que bien podrían consultar una sentencia de la sección segunda, digo una sentencia de unificación de la sección segunda del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018. Esa sentencia, hasta ese momento, sí, lo dicho por la jurisprudencia, hasta ese momento fue recapitulado, fue compendiado por esa sentencia. La verdad que yo lo remitiría a esa sentencia de unificación, que va a ser la que me va a servir como de tutoría, o voy a seguir el rumbo de esa sentencia en esta disertación. De manera que seguramente, dadas mis limitaciones epistemológicas, seguramente habrán de observar algunos vacíos, y si no pudiese zanjarlos en esta charla, pues bien podrían remitirse a esa sentencia que, insisto, es de fecha, como les decía, 21 de junio de 2018. Esa sentencia está antecedida o tiene un epígrafe, que precisamente lo hemos tomado de una obra de nuestro máximo representante en las letras hasta ahora, que ha sido Gabriel García Márquez, y la tomamos de una bella obra de García Márquez que se denomina El coronel no tiene quien le escriba. Y digo que lo tengo como epígrafe porque es una especie porque de alguna manera ilumina e informa lo que vamos a decir, o lo que dice la sección segunda en esa providencia que, y me disculpan la inmodestia, fue una sentencia proyectada por quien les habla. Entonces, con vuestra venia, yo me voy a permitir leer el epígrafe de esa providencia. Dice así el epígrafe. El administrador le entregó la correspondencia, metió el resto en el saco y lo volvió a cerrar. El médico se dispuso a leer 2 cartas personales, pero antes de romper los sobres, miró al coronel. Luego miró al administrador. ¿Nada para el coronel? El coronel sintió el terror. El administrador se echó el saco al hombro, bajó el andén y respondió sin voltear la cabeza. El coronel no tiene quien le escriba. Muy bien, entonces decíamos, hasta ahí la cita de nuestro Nobel. El caso se contrae a una demanda incoada por doña Gladys Amanda Hernández Triana contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social. En adelante nos referiremos a este centro de imputación jurídica como la UGPP. Y a doña Gladys nos referiremos como la demandante o la actora. Entonces digo que doña Gladys, con fundamento en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,
el medio de control de nulidad, medio de control antiguamente denominado acción, pero que para mí también sigue siendo acción, pero medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Que dicho sea de paso, si me lo permiten, si me permiten un paréntesis, ese medio de control comporta 3 situaciones. Una, la anulación del acto ilegal o del acto espurio por parte de la administración. El restablecimiento del derecho. Hay demandantes que solo pretenden la nulidad del acto. En materia disciplinaria se ve mucho eso, o se ve, no mucho, pero se ve en casos en que la persona dice, mire, yo prescindo del restablecimiento, a mí no me interesa el restablecimiento, sino que se anule ese acto, porque ese acto es groseramente ilegal, ¿no? Pero digamos que ese momento o ese primer elemento de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho es indispensable. Sin ese no se puede, no hay lugar a lo que continúa, porque lo que sigue es precisamente deviene de esa nulidad o la desencadena la nulidad. Usted decía que en primer lugar está la nulidad del acto, el acto administrativo. En segundo lugar, el restablecimiento del derecho, que es, digamos, en términos simples, como volver las cosas al estado anterior a la expedición del acto, como si nunca hubiese existido el acto. Por eso, en algunas sentencias se dice que no ha habido solución de continuidad. Naturalmente, esa es una ficción jurídica, pero el derecho, ya sabemos, está colmado de ficciones jurídicas. Y en tercer lugar, puede acontecer, y eso hay que demostrarlo, que se haya irrogado un daño a la persona a través de ese acto administrativo, y entonces la persona bien puede reclamar la reparación de ese daño. Insisto, en esa hipótesis hay que demostrar el daño. Cierro el paréntesis entonces y vuelvo aquí al caso de doña Gladys. Entonces doña Gladys solicitó en aquella ocasión de Cajanal, de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, solicitó se le reconociera su pensión graciosa o pensión gracia. Esa pensión gracia hoy por hoy tiene más de 100 años, pero todavía se presentan controversias en relación con el reconocimiento de esa pensión. Y se presentan controversias porque el Estado, a través de sus agencias, en este caso, pues la UGPP, hoy por hoy la UGPP, le niega esa prestación a los maestros. Esa es una prestación que es solo referida a los maestros. Más adelante miraremos cómo ha sido el tratamiento desde el punto de vista histórico de esta prestación. No, bueno, pero el caso es que doña Gladys consideró que esa agencia estatal le estaba esquilmando su derecho, le estaba escamoteando su derecho. Y por eso, claro, acudió ante la UGPP a reclamar su pensión gracia y la UGPP se la negó. Y entonces ella acude ante el juez de la administración, ¿no? Para que le dirima ese conflicto, ¿no? Porque ella estima que sí tiene derecho, ¿no? Y para ello acude al medio, a ese procedimiento, ese medio que nosotros, el derecho lo llama medio de control, el pretérito acción, ¿no? De nulidad y restablecimiento del derecho. Contra el acto administrativo que le negó su prestación. Concretamente, se trata de la resolución UGM 23107 de 28 de diciembre de 2011.
y lo hace de acuerdo con la distribución de competencias en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo hace a través del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Allí incoó ella su acción, allí la presentó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para ir abreviando, porque el tiempo es el peor enemigo en estos eventos, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le negó las pretensiones de su demanda y se las negó con el argumento de que en una parte de su tiempo prestado como docente, concretamente el comprendido entre el 10 de octubre de 1986 y el 30 de noviembre de 1992, y desde enero de 2012 en adelante, ese tiempo de servicio no era hábil para el reconocimiento de su pensión. Más adelante miraremos en qué consiste esa inhabilidad o esa impertinencia, digamos, de ese tiempo para efectos del reconocimiento de su prestación. Pero además el tribunal lo hace siguiendo derroteros jurisprudenciales del Consejo de Estado. Entonces, doña Gladys impugna esa decisión. Pero además le impugna por otra razón. Ella dice que, por una razón, digamos, peculiar, ella dice que la sentencia no guarda coherencia, porque lo que se estaba discutiendo en el asunto es la razón por la cual le negó la UGPP o Cajanal, pero luego UGPP, porque hay una sustitución en la prestación, en esa prestación que le correspondió en el pretérito a la Caja Nacional de Previsión Social, pero después, como todos sabemos, Cajanal fue liquidada y entonces asume esas obligaciones la UGPP. Porque dice doña Gladys que no hay coherencia porque en verdad la UGPP le niega la prestación porque entiende que los recursos con los cuales le pagaron su salario devienen de el situado fiscal, algunos, a través del antiguo FER, Fondo Educativo Regional, y después miraremos qué es eso, y del sistema y posteriormente del Sistema General de Participaciones, que unos y otros recursos, es decir, tanto los del situado fiscal como los del Sistema General de Participaciones, son recursos que provienen del presupuesto nacional. Y entonces, en una especie de cabriola jurídica, le dice que como devienen del presupuesto nacional, entonces ella es una maestra nacional y esa prestación se contrae a los maestros territoriales. Más adelante, mira, haremos un poquito de énfasis en esas aristas. Entonces, doña Gladys decía, promueve la alzada, ¿no? Presenta recursos de reposición para que el Consejo de Estado le desate su controversia. Y efectivamente llega aquí al Consejo de Estado, despacho a cargo de quien les habla, y la sección segunda estimó que ese era un caso que ameritaba una sentencia de unificación.
porque se habían presentado decisiones disímiles en el seno de la sección segunda. Entonces, bueno, la sentencia se ocupa de la competencia, eso no resulta, digamos, relevante para lo que queremos explicar. Y entonces la sección se formula dos problemas jurídicos, o dos grandes preguntas. Una es un interrogante un poco abstracto, y entonces dice la sección segunda que es esa perspectiva abstracta. Dice que en atención al asunto litigioso derivado de los antecedentes que ya los expone la sentencia, como primera medida corresponde a la sala determinar si los docentes nombrados por entidades territoriales, financiados en su momento, con recursos del denominado situado fiscal y posteriormente Sistema General de Participaciones, en cuya vinculación además haya intervenido el respectivo Fondo Educativo Regional, se conocen como los famosos FER, ostentan la condición, estos recursos ostentan la condición, los maestros, de educadores nacionales en virtud de que los recursos para el pago de sus acreencias laborales provienen directamente de la nación. Esa es una pregunta que se formula y esa pregunta va a, digamos, a orientar el rumbo de la providencia. Esta es una primera pregunta que se formula la sección segunda. Y en segundo lugar, y ya más, esta segunda pregunta se adviene más al caso concreto, digamos. En caso de que la sala no prohíbe la referida tesis, es decir, que son recursos, es decir, el salario que se le paga a esos maestros son recursos nacionales, si no se prohíbe esa tesis, entonces el Consejo de Estado aborda el tema de fondo concerniente a establecer si la demandante, si a esa señora la asiste o no, razón jurídica para reclamar de la UGPP el reconocimiento de la pensión gracia en cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes, y ahí ya empezamos a aterrizar el caso. Las leyes 114 de 1913, les decía que esta es una prestación centenaria, más que centenaria. Ley 114 de 1913 fue la que consagró primigeniamente esta prestación, ¿no? Posteriormente vinieron otras leyes que le van dando otro alcance a la prestación, que son las leyes 116 de 1928 y la 37 de 1933, entre otras disposiciones, que quizás la mencionaremos más adelante. Entonces, como decía, la primera norma que se ocupa de regular esta prestación es la ley 114 de 1913, que consagró esa prestación para los maestros de escuelas primarias oficiales. Hasta ahí empezó. Para los maestros de escuelas primarias, porque las entidades descentralizadas, digamos, respondían por esa educación primaria. Y entonces se produjo una asimetría o
desigualdad entre los maestros estos de educación primaria o de escuelas públicas primarias, ¿no? Con los maestros de educación secundaria. Y entonces, para enjugar, digamos, esta diferencia, el legislador, a través de la ley 114 de 1913, creó esa prestación que se llamó pensión graciosa. Insisto, solo para una parte de ese universo de servidores estatales que son los educadores de la educación pública, de la formación pública. De manera que entonces el propósito de esta ley fue compensar los bajos niveles salariales que percibían los profesores de primaria de las entidades territoriales respecto de las asignaciones que recibían los docentes vinculados directamente con la nación. Y tal diferencia, digamos, tiene su explicación en la Ley 39 de 1903, que radicó la educación pública primaria en cabeza de los municipios y de los departamentos, en tanto que la secundaria o de la secundaria respondía a la nación. No me voy a detener, pero para información de quienes están participando en esta jornada académica, me basta con remitirlos al artículo sexto, al artículo primero de esa ley 114 de 1913. Posteriormente vino la ley 116 de 1928, que extendió esa prestación a la enseñanza normalista, a la enseñanza secundaria, perdón, a los maestros de secundaria. Luego vino la ley 37 de 1933, que le hizo extensiva a quienes estudiaban en lo que se llamaban las escuelas normalistas, es decir, los que estudiaban para maestros, que dictaban clases en esos centros de formación. También esa prestación se le hicieron extensiva a los supervisores de educación secundaria. Más adelante, a raíz del proceso de nacionalización de la educación, que empezó o se inauguró, digamos, ese proceso de nacionalización de la educación con la Ley 43 de 1975, se empezó a nacionalizar entonces esa educación primaria también. Y en esa línea, digamos, se ubica igualmente la Ley 91 de 1989, que eliminó, digamos, se acabó con esta prestación, con la pensión graciosa. Repito, la Ley 91 de 1989, que dijo que a partir del 1 de enero, o mejor dicho, los maestros que se vincularan a partir del 1 de enero de 1981, no tendrían derecho a esta prestación. Dicho en otros términos, esto tiene sus bemoles, pero digamos para resumirlos, para resumir el asunto, diremos que de esta prestación son destinatarios los profesores o los maestros, tanto de primaria como de secundaria, que se hayan vinculado a la educación estatal con anterioridad
al 1 de enero de 1981. Es decir, para quienes se vincularon hasta 1980. Esa norma no estableció una transición, sino que aplicó una regla de aquellas que denominamos de todo o nada. Si se vinculó hasta el 30 de diciembre de 1980, hasta el 31 de diciembre, digamos, de 1980, tendría derecho a la pensión. Pero si lo hizo, es decir, si se vinculó a partir del 1 de enero de 1981, no tiene derecho a esta prestación. Y esa misma norma también excluyó de este beneficio o insistió en la exclusión de este beneficio para los maestros que estuviesen a cargo de la nación, es decir, para los maestros cuyo salario devenía de recursos de la nación o eran pagados por la nación. Y ahí es donde se presenta, digamos, nuestra discusión. Ahí es donde, en este caso concreto, que he seguido como ejemplo para explicar esta institución, esta prestación. Vamos a abreviar en el sentido de decir que la discusión en el caso de doña Gladys se presenta porque la UGPP, o bueno, el ente previsional le dijo que esos recursos con los que le pagaban a ella su salario provenían del presupuesto nacional. Esa tesis fue refrendada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, digamos, como ya lo dije, como ya lo afirmé, siguiendo el rumbo jurisprudencial del Consejo de Estado. Entonces se centra el estudio del Consejo de Estado en este caso en examinar esos recursos. Entonces, en primer lugar, puso el foco el Consejo de Estado en el denominado situado fiscal. Está claro que el situado fiscal era unos recursos, en la providencia está bien explicado eso, pero voy a tratar de resumirlo. A partir del año 68, a partir de la reforma del año 68, concretamente del acto legislativo número 1 del 11 de diciembre de 1968, que reformó, que enmendó, digamos, el artículo 182 de la Constitución Política de 1886. Se creó esa figura, es decir, en desarrollo de esa reforma, se creó esta figura de recursos, digamos, para las entidades territoriales con una destinación específica que llamamos hoy en día y que era para educación y para salud, fundamentalmente. Entonces decía que ese situado fiscal se inaugura a partir de una enmienda que se le hace al artículo 182 constitucional en el año 68, a través del acto legislativo número 1 de 11 de diciembre de esa anualidad. Digamos que tuvo un desarrollo en la ley 46 de 1971, ese tipo de recursos, digamos, el situado fiscal. Que para el caso que nos ocupa estaba orientado a sufragar los gastos de la educación primaria y la salud en principio, digamos, situado fiscal, en principio. Después, inclusive en la Carta del 91, ese situado fiscal inclusive se definió, lo definió el artículo 356 de la Constitución. No me voy a detener mucho en ello, pero
habla de que es un porcentaje de los ingresos corrientes de la nación que será cedido a los departamentos. Ojo, pero yo hago énfasis en el verbo ceder. Será cedido a los departamentos, el Distrito Capital y los distritos especiales de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla para la atención directa o a través de los municipios de los servicios que se le asignen para efectos de financiar la educación preescolar, primaria y secundaria y media y para la salud. Entonces, se ocupó el Consejo de Estado de estudiar la naturaleza jurídica de los recursos cedidos por la nación a las entidades territoriales durante la vigencia del situado fiscal, tanto en vigencia de la Constitución de 1886 como a propósito de del nuevo ordenamiento constitucional de 1991. Y efectivamente el Consejo de Estado precisa que son recursos que conforman el situado fiscal, digamos, ingresos corrientes de la nación, devienen de los ingresos corrientes de la nación, llámense tributarios o no tributarios. Y el Consejo de Estado se formula una pregunta, dice que si en virtud de la cesión del porcentaje que hace la nación, porque es un porcentaje, que hace la nación de sus ingresos corrientes a las entidades territoriales, esas que mencionamos y otras, ¿verdad? Que yo hice alusión a la versión primigenia del artículo, a su versión primigenia de este artículo 356, pero eso después tuvo un desarrollo y se extendió a los municipios y a los departamentos. Digamos que se formula entonces el Consejo de Estado esta pregunta. Si en virtud de la cesión del porcentaje que hace la nación de sus ingresos corrientes a las entidades territoriales por mandato del situado fiscal, una vez incorporados dichos recursos al presupuesto local, cambia su naturaleza. Es decir, deben ser considerados como de propiedad de los referidos entes, de los entes destinatarios de ese situado fiscal. Esa pregunta se la plantea el Consejo de Estado, se la formula, en punto a desentrañar el asunto. Entonces dice, pues, empieza su rumbo diciendo que esto del situado fiscal obedece al principio o al concepto de descentralización y de autonomía territorial. Recordemos que un supuesto básico de la descentralización, esta descentralización territorial, es que el Estado reconoce que hay unas colectividades en el territorio nacional. Hay unas colectividades y hay unas personas de carne y hueso, ¿no? Y esas colectividades que las reconoce el Estado colombiano, ¿no? Y entonces se le hace un reconocimiento a estas colectividades a través de la figura de la descentralización. Y esa descentralización supone una autonomía. La autonomía, todos sabemos que la autonomía es una institución que supone un límite, es decir, toda autonomía es relativa, toda autonomía, porque uno diría autonomía en relación con quién o con qué. Uno dice autonomía respecto de la nación, ¿no? Y esa descentralización, entonces digo, es considerada como una técnica de administración, en virtud de la cual, así lo dijo el Consejo de Estado, en virtud de la cual se produce un traspaso de funciones y atribuciones del poder central a entidades periféricas, en este caso pues de las entidades territoriales, para que las ejerzan con un amplio grado de libertad, por eso hablamos de autonomía, un amplio grado de libertad, que no independencia, ¿no? Y su finalidad es la eficiencia de la administración y su objeto son las funciones de naturaleza administrativa en cabeza de las entidades territoriales. Le traslada la competencia a las entidades territoriales. Pero claro, no podemos hablar de autonomía, ni se pueden trasladar las competencias si no se trasladan recursos,
porque si no ahorcarían a los alcaldes en los árboles de los parques principales de las municipalidades. Entonces digo que esa descentralización o ese traslado de funciones comporta un traslado de recursos. Le es inherente a ese traslado de funciones el traslado de recursos. Y por eso, en este caso lo hacemos, o lo hizo el Estado a través de la figura que denominó situado fiscal y más adelante Sistema General de Participación. Ustedes recuerden que les dije que era que cedía, así lo llamó la Constitución. La Constitución del 91 les llama así, que cede la nación. Y entonces empezamos por un abordaje, digamos, elemental, y es, ¿qué implica ceder? ¿No? Y el Consejo de Estado dice, no, es que ceder es transferir eso a esas entidades territoriales. Es decir, que esos recursos ingresan al presupuesto local y una vez ingresan a ese presupuesto local, pasa a ser propiedad exclusiva de dichos entes. Yo lo digo así en términos sinópticos, digamos, en términos sintéticos, pero el Consejo de Estado lo explica, en esa providencia lo explica de manera, digamos, profusa. Lo explica y yo creo que la sentencia es clara. Pero no lo hizo el Consejo de Estado porque lo sacó de la manga, sino que se apoyó en autoridades que se ocupan de estudiar estas figuras. En el caso concreto, digamos, hubo un documento que sirvió mucho al Consejo de Estado y que fue un documento con la impronta del profesor Víctor Manuel Moncayo, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, que se ocupó en un documento que se denomina Descentralización Territorial, Situado Fiscal y Participación para la Diversidad, para la Inversión Social, perdón. Ahí está citado en la sentencia. Y entonces se dice que los recursos del situado fiscal ingresan como elemento del patrimonio y rentas de los departamentos y distritos y consecuentemente esas entidades tienen la capacidad de disposición y administración de esos recursos. Muy bien, entonces dijo el Consejo de Estado que esos eran recursos, una vez hecha esta cesión por parte de la nación, bien a través del mecanismo o de la figura del situado fiscal, o bien del Sistema General de Participaciones, esos recursos pertenecen a las entidades territoriales, llámese distritos, llámese municipios o departamentos, y esto pasa por la Ley 60, entonces eso eran recursos de esas entidades y en consecuencia, por ser recursos ya de esas entidades territoriales, los maestros pasaban a ser maestros, o sea, para estos efectos se les reputaba como maestros pagados por las entidades territoriales, que son los destinatarios de estas prestaciones, los maestros que han sido objeto del proceso de descentralización. Voy a ir a como una breve síntesis que aparece ahí en la sentencia, para resumirles, y para que hacer un poquito inteligible la cuestión, digamos que para estos efectos hay una triple clasificación de los maestros. Y esa clasificación aparece a partir del artículo 1 de la Ley 91 de 1989, que son maestros nacionales, maestros nacionalizados y maestros territoriales. Tanto los nacionalizados como los territoriales son los destinatarios de esta prestación, que no los nacionales. Voy a tratar de simplificar porque me falta el tema del contrato realidad y ahí tendré que hacer un mayor acopio de mi capacidad de síntesis.
En síntesis, dijo el Consejo de Estado en aquella ocasión, en esa sentencia, los recursos del sistema fiscal que otrora transfería o cedía a la nación, a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporan a los presupuestos locales, pasan a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas. En las sentencias se estudian las rentas exógenas y las rentas endógenas de estos entes territoriales, pero ya no había tiempo de abordar ese tema. Una segunda conclusión a la que lo arrastra a su análisis, digo al Consejo de Estado, conduce el análisis al Consejo de Estado, es que los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que le gira a la nación provenientes del Sistema General de Participaciones por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. Una tercera conclusión es que la financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal, sino que también correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender el sostenimiento de los referidos fondos educativos regionales. Muy bien, porque en esos fondos educativos, que era como una bolsa, ¿no? Era un fondo recursos, también participaban las entidades territoriales. Eso no era un fondo formado exclusivamente por dineros o por recursos de la nación, sino que concurrían ahí las entidades territoriales. Una cuarta conclusión es que así como los fondos educativos regionales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir que de manera razonable o razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prestan los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la nación, a través del situado fiscal, como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales, dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas. Una quinta conclusión que resulta de las anteriores es que no es estable inferir que los docentes territoriales y o nacionalizados se convierten en educadores nacionales cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional, como miembro de la Junta Administradora del respectivo Fondo Educativo Regional. Y asimismo, este último certifica, digamos, porque esa era una de las razones que cuando él certificaba la vacante del cargo junto con la disponibilidad presupuestal, eso lo hacía, esa sola circunstancia lo hacía maestro nacional. Eso, digamos, que es como lo fundamental. Y esa despejada, esa zona de penumbra, digamos, del origen de qué pasaba con esos recursos provenientes, pues provenientes de la nación a través del situado fiscal y de los Sistema General de Participaciones, una vez ingresaban al presupuesto de las entidades territoriales, eran de ellas, de esas entidades territoriales. Entonces esos maestros o esos recursos son de las entidades territoriales y consecuentemente, y estoy abreviando muchísimo, de la señora doña Gladys tendría derecho a la pensión graciosa que se le negaba porque esos recursos tenían origen, digamos, en el presupuesto de la nación a través de estas dos figuras tan socorridas en esta disertación. Ahora me ocuparé, porque ya el tiempo empieza a gravitar en mi contra, voy a ocuparme rápidamente del contrato realidad. Como decía, el contrato realidad, como decía, tiene su fuente en ese principio que aparece ahí en el artículo 53 constitucional de la primacía de la realidad sobre la forma.
pero bueno, yo no quiero pasar, yo no quiero retirar, no quiero acabar, y me disculpan que olvidé algo que debía decirle en relación con la pensión graciosa. Ahí se comete una injusticia terrible con los maestros, porque si la idea es, o si el origen de la pensión esta graciosa estuvo inspirada, mejor dicho, la pensión graciosa en su versión primigenia, en una asimetría en las prestaciones, digamos, de los maestros de primaria que pertenecían a las entidades territoriales o que se los pagaban las entidades territoriales frente a los de la nación, ¿no? Hay una injusticia terrible que quiero que simplemente se las voy a enunciar, y son aquellos maestros que prestan su servicio en virtud de la descentralización por colaboración. Recordemos que en virtud de la descentralización por colaboración es cuando los particulares empiezan a prestar un servicio que en principio le corresponde a la nación, pero que lo hace, pero puede ser a otra entidad. Digamos, empieza a colaborar un particular en la prestación de ese servicio. Dicho esto, entonces, les comentaré que hay unos maestros que los paga la curia, porque la nación, Ministerio de Educación Nacional, contrata con la curia la prestación de ese servicio, y entonces termina pagando la curia, ¿no? Y son esos maestros que están en la Colombia profunda, en eso que se llama la Colombia profunda, que a veces están a 2 y 3 días de la capital del departamento, sobre todo de aquellos departamentos que en el pretérito fueron intendencia y comisaría. Pretérito es antes de la Constitución del 91, ¿no? Y entonces a esos maestros, como los contrata la curia en nombre de la nación, Ministerio de Educación, digo, que suscribe unos contratos con la curia, entonces esos maestros, por virtud de esa figura, pasan a ser maestros nacionales. Y a esos maestros que están bien lejos, se les ha negado históricamente, o se les negó, porque ya esto es una situación, digamos, supérstite, digamos, eso es para los maestros que alcanzaron a vincularse antes del 1 de enero de 1981. Bueno, vuelvo a lo del contrato realidad, esa figura que se conoce como el contrato realidad. Una señora que trabajó más de 10 años, ahora si tengo tiempo, les digo cuánto tiempo, cuánto trabajó con la educación, en este caso con la educación también. Es una maestra. Prestaba sus servicios al municipio de Ciénaga de Oro, en el departamento de Córdoba. Se llama doña Lucinda María Cordero Causil. Doña Lucinda, este es un contrato, le digo, aquí también tengo un epígrafe que no me voy a privar de leérselos, porque de alguna manera informa también todo ilumina toda la sentencia, digamos. Y es que invoqué una frase de 100 años de soledad, todos hemos leído 100 años de soledad, y es cuando estalla la guerra en Macondo. Tomé un pasaje de allá que dice: cansados de aquel delirio hermenéutico, los trabajadores repudiaron a las autoridades de Macondo y subieron con sus quejas a los tribunales supremos. Fue allí donde los ilusionistas del derecho demostraron que las reclamaciones carecían de toda validez, simplemente porque la compañía bananera no tenía ni había tenido nunca, ni tendría jamás trabajadores a sus servicios, sino que los reclutaba ocasionalmente y con carácter temporal. Hasta ahí la cita de 100 años de soledad, ahí aparece la página y todo de donde se tomó de la edición de la Real Academia de la Lengua. Muy bien, entonces doña Lucinda le reclama a la alcaldía que le reconozca, digamos, que le reconozca que en ese caso, en esta relación que ha tenido en virtud de unos contratos de prestación de servicio, que como todos sabemos son legales, están regulados por el artículo 32 de la ley 80, que es la ley de contratación estatal. No. Esos contratos han servido para encubrir una relación laboral. Y en su lenguaje, le dice doña Lucinda, le dice: mire, es que aquí en esta relación laboral
en esta relación de prestación de servicios, digamos, se configura una relación laboral. Y le habla de la tríada de elementos que trae el Código Laboral. Volvemos al principio ese de que las cosas no son por su esencia y no desde el punto de vista nominal. No, lo importante es la esencia. Entonces, claro, si se configuran los tres elementos de esos que hacen que exista una relación laboral, pues aunque se les denomine contrato de prestación de servicios, son una relación laboral. Eso fue lo que le dijo en sus términos profanos, digamos, doña Lucinda a la alcaldía de Ciénaga de Oro, pero la alcaldía le negó el reconocimiento de esa prestación y entonces ella acudió ante el juez de la administración, en este caso a través del Tribunal Administrativo de Córdoba, y el Tribunal Administrativo de Córdoba, una vez más, siguiendo derroteros del Consejo de Estado como órgano de cierre, le niega la prestación, le niega el reconocimiento, mejor, de esa relación, porque a juicio del tribunal, insisto, siguiendo pautas jurisprudenciales del Consejo de Estado, le dijo que su derecho había prescrito. Y entonces, pues, como ustedes saben, en este caso la prescripción da al traste con el derecho y se le niega a la señora el derecho. Bien, pero te voy a tratar de resumir cuáles fueron los fundamentos que estudió el Consejo de Estado. Entonces el asunto llega al Consejo de Estado y el Consejo de Estado considera que hay que dictar una sentencia de unificación sobre este asunto de las relaciones laborales encubiertas a través del contrato de prestación de servicio, e inspirada, por supuesto, en el principio de supremacía de la realidad sobre las formalidades en las relaciones laborales. Y entonces, porque el Consejo de Estado había sostenido que prescribía después de 3 años de la última desvinculación, es decir, de vencerse el último contrato de prestación de servicio. Ustedes saben que estos contratos de prestación de servicio los utiliza la administración, bueno, para resolver problemas rápidamente, ¿no? Y a veces, por razones presupuestales, se termina en diciembre el contrato, por allá a mediados de diciembre, y lo vuelven a incorporar a la persona por allá en enero, cuando ya se puede poner en ejecución el presupuesto. En fin, y entonces se presentan eso que la norma llama y la jurisprudencia solución de continuidad. Y entonces, claro, en esa solución de continuidad, que basta con que transcurran 15 días hábiles para que haya solución de continuidad, y entonces eso daba el traste con los contratos de prestación, con la continuidad en este caso del servidor, llamémoslo servidor. Y entonces el Consejo de Estado estudia el asunto porque subió, insisto, por impugnación, subió acá a la corporación. Lo primero que hace el Consejo de Estado es evidenciar que ciertamente existe la prescripción, que está regulada en nuestro ordenamiento normativo. No me voy a detener en eso, pero la sentencia, y yo no sé si omití decir la fecha de la sentencia. La sentencia, no sé si lo dije, pero si no lo dije, les preciso que es una sentencia del 25 de agosto de 2016. También tomamos esta sentencia para explicar esta idea del contrato realidad, porque de alguna manera compendia todo lo que se había, o buena parte de lo que se había dicho hasta ese momento. El Ministerio Público prohija la decisión, la tesis del tribunal, es decir, que es del criterio que se confirme la sentencia que le había negado a doña Lucinda su reclamación. Y entonces el Consejo de Estado se plantea unas interrogantes, unas preguntas. La primera pregunta que se formula el Consejo de Estado es si resulta procedente declarar la prescripción de la totalidad del derecho de pecado pese a estar concernidos los aportes al sistema de seguridad social en pensiones. O sea, si eso es cierto o no es cierto. Si comprende también los aportes a pensión.
¿Y por qué estudió el Consejo de Estado estos aportes a pensión? Porque hay unos derechos que ustedes saben, tanto como yo, que son irrenunciables. Y además remiten a un segmento poblacional frágil, que es cuando la persona está en la colina de su existencia, ¿no? Para poderse procurar su subsistencia y contar con eso que llamamos una pensión. Porque sin aportes no hay pensión. Y entonces, en últimas, lo que el Consejo de Estado quiso salvar aquí fueron los aportes a pensión, o quiso estudiar el tema de los aportes a pensión. Y entonces, una segunda pregunta es que si la demandante, si a la demandante le asiste razón jurídica o no, para reclamar en la hipótesis de que eso no, de que ese tiempo, ese devenir, no dé al traste con las cotizaciones para efectos pensionales. Si la respuesta es negativa por parte del Consejo de Estado, entonces hay que estudiar, pasa a estudiar el Consejo de Estado el caso peculiar de doña Lucinda, el caso particular de doña Lucinda, el caso concreto. Y entonces, claro, se estudia la prescripción, digo, inclusive esa prescripción ha soportado el examen de constitucionalidad. No nos vamos a detener en ese aspecto, porque, insisto, el tiempo ya apremia. Y entonces el Consejo de Estado inicia su desbrozar a partir de unos principios, y lo hace asido de unos principios. El primero de los principios en los cuales se apoya el Consejo de Estado para este análisis es el principio de irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales. Entre esos beneficios mínimos laborales está el derecho a la pensión. Por todo esto que les acabo de decir, ¿no? Es la persona, un segmento poblacional frágil, etcétera. Otro de los principios en los cuales se apoya el Consejo de Estado es el principio de indubio pro operario. No me voy a detener en la conceptualización de estos principios, simplemente se los enuncio: el principio de igualdad, el principio de no regresividad. Voy a ir a las conclusiones y en lo posible trataré de irles explicando un poco las cosas. Entonces, digamos, el Consejo de Estado sostuvo a guisa de corolario, a partir de las motivaciones que están ahí, que digo, pasan por esos principios que les enuncié. Y claro, revela que el contrato de prestación de servicio está regulado en la ley 80, artículo 32, etcétera, pero que a veces, o me he dicho, en aquellas ocasiones en que se configura la tríada esa de elementos que hacen que una relación ya no sea una prestación de servicio, sino que sea una relación laboral propiamente dicha. Entonces, el Consejo de Estado lo que hace es que declara que ahí hubo una relación laboral encubierta y ya no se llama contrato de prestación de servicios, sino una relación laboral. Y hay que reconocerle las consecuencias a esa relación laboral. Entonces digo que el Consejo de Estado llegó a estas conclusiones. Una primera conclusión es: quien pretenda el reconocimiento de la relación laboral con el Estado y en consecuencia, en estos casos, ¿no?, de los contratos de prestación de servicios, ¿no? Y en consecuencia, el pago de las prestaciones derivadas de esta, o sea, de la relación laboral, no de la relación de prestación de servicios. En aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, deberá la persona, deberá reclamarlos dentro del término de 3 años, contados a partir de la terminación de su vínculo contractual. Eso lo sostiene el Consejo de Estado, así, eso no se desvirtúa eso. Sin embargo, el Consejo de Estado dice, y utiliza esa expresión, sin embargo, no aplica el fenómeno prescriptivo frente a los aportes para pensión en atención
a la condición periódica del derecho pensional y en armonía con los derechos constitucionales a la igualdad e irrenunciabilidad a los beneficios mínimos laborales y los principios de indubio pro operario, no regresividad y progresividad en esa relación laboral. También concluye el Consejo de Estado que lo anterior no implica la imprescriptibilidad de la devolución de los dineros pagados por concepto de aportes hechos por el trabajador como contratista, pues esto sería un beneficio propiamente económico para él, que no influye en el derecho pensional como tal, que se busca garantizar, sino en relación con las cotizaciones adeudadas al sistema de seguridad social en pensiones que podrían tener incidencia al momento de liquidarse el monto pensional. Otra conclusión es que las reclamaciones de los aportes pensionales adeudados al sistema integral de seguridad social derivados del contrato realidad por su carácter de imprescriptibles y prestaciones periódicas también están exceptuados de la caducidad del medio de control, de acuerdo con el artículo 164.1 letra C del CEPACA, que tampoco resulta exigible el agotamiento de la conciliación extrajudicial o prejudicial como requisito previo para demandar a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado que al estar involucrados en este tipo de controversia, el contrato realidad, derechos laborales irrenunciables, como las cotizaciones, ¿no? Para efectos pensionales, que a su vez comportan carácter desiertos e indiscutibles, no son conciliables. Y por eso no se le exige al particular agotar previamente el requisito de procedibilidad de la conciliación. El estudio de la prescripción, y esto es relevante, el estudio de la prescripción en cada caso concreto será objeto de la sentencia. Una vez abordado y comprobada la existencia de la relación laboral, pues el hecho de que esté concernido el derecho pensional de la persona, exactamente los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, que por su naturaleza es imprescriptible, aquella no tiene la virtualidad de enervar la acción ni la pretensión principal, o sea, la de anular el acto que le niegue. Voy a explicar un poquito esto porque así en abstracto podría ofrecer dificultad para entenderlo. Lo que quisimos decir es que no lo puede desatar el juez, no puede atender el asunto como excepción previa. Recordemos en esa primera audiencia, lo que llamamos la audiencia inicial, no puede despachar eso, no lo puede despachar como excepción previa. Tiene que despacharlo como excepción de fondo, porque claro, si lo despacha como excepción previa y llega a la conclusión de que hay caducidad o que hay prescripción, pues hasta ahí llega el asunto. Porque aquí hay que estudiar es al contrario. Primero debe estudiar el juez si se configuran los elementos constitutivos de la relación laboral que desvirtúa el contrato de prestación de servicio. Y eso naturalmente tiene que hacerlo en el estudio de fondo y no de manera preliminar, allá al principio de la controversia, ¿no? Cuando se traba la litis. No puede hacerlo allá al principio. Debe hacerlo como excepción de fondo, es decir, debe estudiar el fondo del asunto, ¿no? Otra conclusión a la que llega el Consejo de Estado es que el juez contencioso administrativo debe pronunciarse, aunque no se haya deprecado de manera expresa respecto de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones, una vez determinada la existencia del vínculo laboral entre el demandante y la agencia estatal accionada, sin que ello implique la adopción de una decisión extrapetita, sino una consecuencia indispensable para lograr la efectividad de los derechos del trabajador. Es decir, si no se le ha pedido al juez que reconozca los aportes pensionales en la demanda, sino que se demanda la configuración del fenómeno del contrato realidad, el juez está en el deber funcional de estudiarlo, ¿no? Y debe en consecuencia entonces ir hasta el fondo del asunto, es decir, no despacharlo allá al principio de la controversia, sino que tendrá que ir
Y él bien puede anunciarlo y decir que se impone siguiendo este derrotero del Consejo de Estado. Esos son, señores, digamos, los fundamentos o las conclusiones básicas a que llegó el Consejo de Estado en esta decisión, porque, digamos, ahora, me explico, habrá que coger periodos por periodos y reconocerle los aportes pensionales en cada uno de esos interregnos, en cada uno de esos espacios de tiempo o en esos términos que tuvo el contrato, ¿no? Me explico, si hace 15 años la persona suscribió un contrato y pasaron 6 meses o un año y otra vez lo contrata la misma entidad y lo vincula por 6 meses y luego lo desvincula por 3 meses y vuelve y lo engancha por 2 años, etcétera, ¿no? Habrá que escoger cada uno de esos espacios, de esos periodos, de esos términos, de esos plazos contractuales y estudiarle su cotización para efectos pensionales, porque eso es imprescriptible, pero solo respecto de aportes pensionales, porque ahí se dijo en esa sentencia que eso es imprescriptible, que eso no caduca, además, que no caduca la acción para reclamarlos en cualquier momento, porque están de por medio los aportes para efectos pensionales. A partir de ese contrato de prestación de servicios que ha encubierto la relación laboral, las relaciones de trabajo de un particular con el Estado, ¿no? Recordemos que el contrato de prestación de servicio es aquel que presta una persona natural, ¿no?, al Estado, ¿no?, para desempeñar asuntos misionales, o a veces pueden ser inclusive cuestiones transitorias de la entidad, pero si se configuran los elementos que definen el contrato laboral allá en el Código del Trabajo, entonces habrá que, en este caso, declarar la relación encubierta con la administración y consecuentemente reconocerle los aportes para efectos pensionales. Muchas gracias y le ofrezco disculpa seguramente por las ausencias de orden, como digo, epistemológico, y que también un poco el tiempo que nos apremió y que me obligó de alguna manera a dar algunos saltos triples aquí hacer algunas cabriolas, digamos, para llegar a las conclusiones, contrariando mi deseo, que era el de haberles explicado de manera reposada, digamos, porque estos asuntos no es para mirarlos. Quizá fuimos muy ambiciosos cuando dijimos que podríamos abordar los dos temas, pero quedo a merced de ustedes para las preguntas que a bien tengan formular. No sin antes expresarle no solo a los asistentes, sino al personal logístico que nos colaboró para poder hacer esta intervención e insistir en mi agradecimiento a la señora magistrada organizadora de este certamen académico. Muchas gracias a todos y les deseo el mismo resto de día que me gustaría tener. Pero claro, quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Carmelo. Muy interesante todas estas disertaciones sobre los dos temas planteados. Por supuesto que nos faltó mucho tiempo. Creo que hoy ha sido uno de los días en que más ha habido personas conectadas. Superamos la barrera de los 500 conectados. Entonces, es muy interesante porque son temas que no solamente interesan a los abogados o a los funcionarios judiciales, sino al ciudadano de a pie, que es a quien con más fuerza tocan estos temas relacionados pues con su pensión, el maestro de los territorios y por supuesto el contrato de realidad, pues que esto se ha vuelto una práctica bastante recurrente en las entidades públicas, como usted lo señalaba, corriendo o sin, digamos, hacer todo lo posible para aumentar la planta de personal, de modo tal que pueda tener el personal suficiente para responder, digamos, con las funciones que cada entidad tiene. Básicamente, pues, como usted ya hizo las conclusiones y para no repetirlas y apelando, pues, digamos, al tiempo y a que las personas que están escuchándonos y viéndonos, pues, también están esperando responder
que se respondan sus preguntas. Yo primero voy a hacerle unas preguntas que se me ocurrieron y luego pasaré a formular las del público. Pues en primer lugar, yo sé que la sentencia, sobre todo esta de la pensión gracia, que es de unificación, pues es relativamente reciente, es del 2021. Sí, pero quisiera saber si de pronto ya la sección segunda ha recibido solicitudes de extensión de la jurisprudencia de este tema, pues porque precisamente se trata de una sentencia de unificación. Sí, que yo sepa, yo no me he enterado de eso. Esta sentencia no es tan reciente, ¿no? Esta sentencia, yo le decía que es del año 2016, tal vez, esta del contrato de realidad. Creo que es del 2016. Lo que pasa es que hay otra sentencia posterior, si esta es del 25 de agosto de 2016. Una sentencia posterior del doctor Rafael, pero yo no, al menos que me haya enterado solicitudes de extensión de jurisprudencia, al menos que hayan llegado por acá, no, yo no tengo, sin descartar la posibilidad de que sí hayan llegado. Claro, porque sería muy interesante, ya que pues es un trámite expedito para estas personas pues que de pronto han batallado por tanto tiempo con sobre todo con la pensión gracia, ¿no? Sí. Bueno, y paso a formular las preguntas del público. Lo primero era que precisamente con algo que usted señalaba, hay unas dificultades técnicas, ¿sí? Al inicio y hubo muchas preguntas o varias personas preguntando por el radicado, la fecha. Doctor Javier, discúlpeme que le interrumpa, sí. Yo creo que sí, por ahí entre gallos y medianoche recuerdo que llegó una de la Secretaría tal vez de Integración Social del distrito que está siendo objeto de examen en este momento con propósito de unificación también. Creo que la estudiaron, no sé si salió o no ha salido, una del doctor Luis Rafael Vergara, Rafael Suárez. ¿No ha salido? Me informa aquí que está en estudio. Perdón, o sea que sí llegó un caso y está en estudio con propósitos también de unificación, pero no se ha despachado por parte del Consejo de Estado. O sea que habría que estar atento a esos sobrefactores a tener en cuenta. Sí, señor. Claro que esa sí. No ha salido, está en discusión en este momento. Sí, señor. De manera que corrijo, en el sentido de que sí hay un asunto inclusive para estudio con propósitos de unificación por parte de la sección segunda y está a cargo del doctor Rafael Suárez Vargas. Sí. Adelante, doctor Javier. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Precisamente, pues, con la fecha y el radicado de las sentencias que usted citó, ¿sí? En las que usted se fundamentó, pues ahí hubo un problema técnico al inicio, algunos cortes, y no quedó, digamos, algunas personas no tienen claro el radicado y la fecha. Sería bueno que de pronto nos la dijera, doctor, para que la gente pueda consultarla. Bueno, voy a reiterar voy a empezar por la pensión graciosa. La de la pensión gracia es la sentencia, el número, yo tampoco lo tengo aquí de memoria, pero ya lo busco. El número del radicado, y yo creo que eso sí, a veces uno lo obvia, pero creo que es fundamental para que la puedan localizar. Entonces, el número de este radicado es el 25000, raya, estoy hablando de la pensión gracia, repito, 25000, raya, 23, raya, 42, raya, 000, raya, 2013, raya, 04683, raya, 01, entre paréntesis, 3805, raya 14. Y la fecha de la sentencia es 21 de junio de 2018. Digo la de la pensión gracia. No sé si copiaron bien, sí. Pues traté de decirles el número con toda la pausa del caso para que pudieran copiarla. Ahora les diré el del contrato realidad. El número erradicado de esa sentencia del contrato realidad es el siguiente. 23
001 raya 23 raya 33 raya 000 raya 2013 raya 00260 raya 01, entre paréntesis 0088 raya 15. Y la fecha de la sentencia es 25 de agosto de 2016. En uno y otro caso, digamos, el ponente fue quien les habla, por si acaso, si eso pudiera orientarlos en algo. Sí, señor. Muchas gracias, doctor. Bueno, también nos preguntan sobre qué medios de prueba son idóneos para demostrar subordinación en un contrato de realidad en una entidad pública. Bueno, mire, en el caso, depende, es como una obviedad. Hay algunos que son fáciles, por ejemplo, y ya la jurisprudencia se ha ocupado de decir lo que no es necesario. Por ejemplo, en el caso de los educadores, pues porque uno sabe que el educador no se inventa el pensum educativo, no se inventa el horario, no se inventa el calendario, no, sino que el maestro debe ir a un sitio predeterminado, preestablecido por su empleador, generalmente lo es una municipalidad, y entonces le dice, usted le corresponde en la vereda X, ¿no? Y el horario es el mismo y desarrollan una actividad similar al que está en el aula contigua. Entonces, en esos casos, el Consejo de Estado ha determinado que el elemento subordinación aparece con meridiana claridad. Pero hay otros que no es tan fácil, entonces ahí hay que apelar a las pruebas documentales y puede ser, a veces se comete el descaro de llamarles la atención a estos servidores públicos y entonces no falta el coordinador, como lo llaman eufemísticamente, que no es ningún coordinador, sino prácticamente un superior jerárquico, ¿no? Y entonces lo amonesta porque llegó tarde o tiene que pedirle su anuencia para llegar tarde y entonces debe solicitar el permiso, ¿no? Para ir al médico, para qué sé yo, para el compromiso personal y entonces quedan registrados los permisos. Claro, si yo para ausentarme de mi trabajo necesito de la anuencia de alguien, pues eso es obvio que está demostrando una subordinación, ¿no? Pero digamos que si no hay una prueba documental de este estilo, digamos, bien podría la persona acudir a la prueba testimonial de quienes advirtieron, de quienes observaron esa relación de subordinación, ¿no? En el campo de los médicos también es fácil, porque a los médicos se les asigna un horario de atención, ¿no? A los pacientes, inclusive a veces se les impone hasta un término por paciente. Pero todas esas situaciones, en la medida en que queden documentadas, pueden demostrarse a través de prueba documental, pero si no fuere posible a través de la prueba documental, pues puede apelarse a la prueba testimonial y entonces traer las testificaciones de compañeros de trabajo, ¿no? Generalmente es como lo más digamos, verosímil traer las pruebas de quienes fueron sus compañeros de labores y que especifiquen los elementos de la subordinación, que den cuenta de ello, digamos, que cumplía la persona un horario, que se le llamaba la atención, que se le asignaban tareas. Dicho en otras palabras, que no dependía de su autonomía el cumplimiento de esa tarea, ¿no? Sino que estaba subordinada a las orientaciones de un jefe, de un coordinador, como quiera denominársele, o como quiera que se le haya denominado en desarrollo de ese servicio, en principio que prestaba a la persona, pero que después termina la persona demostrando que fue una verdadera relación de trabajo.
En eso hay libertad probatoria, ¿no? Como en todo digamos, el derecho, la actividad litigiosa ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Pero digamos que esos son los medios de prueba más fáciles y de mayor, que están a la mano de la persona, ¿no? Podrían ser ese tipo de documentos o las testificaciones. No sé si en esos términos pueda satisfacer su preocupación o su inquietud. Sí, señor. Sí, no, la respuesta está muy clara, doctor. Precisamente eso quería decir yo, pero usted lo dijo al final, lo de la libertad plena, pues, probatoria. Entonces, yo entendí perfectamente la respuesta y creo que seguramente el público también. Porque usted lo dijo también en unas palabras muy, muy claras. Entonces, pasemos con la tercera. La tercera es la siguiente. Si con el decreto 2277 del 79 se estableció el escalafón docente que equiparó la remuneración de todos los docentes, acabando las diferencias salariales, ¿cómo es posible que se reconozca pensión gracias por trabajar unos días antes de 1980 si no había ya diferencia salarial? No sé, bueno, la diferencia salarial que en educación, fíjese usted, en educación tenemos uno diría, si alcanzo a entender la pregunta, yo les dije que el legislador estableció una regla de todo o nada, o sea, la persona que trabajó hasta el 31, que se vinculó hasta el 31 de diciembre de 1980, así haya trabajado, voy a exagerarlo y así lo creo, pues, si trabajó 10 días, 8 días en el año 80, ¿no? Y se dan los otros elementos que configuran el derecho a la pensión graciosa, pues, tiene derecho a ella. Ahora, ¿qué pasa con eso del escalafón? Pero voy a mezclarle una cosa y otra, voy a matizarle las dos situaciones. Mire lo que sucede en el contrato de prestación, en esto que hemos llamado el contrato realidad, que son las relaciones encubiertas. Ahí tenemos una dificultad por lo siguiente, fíjense. Dicen, hablando de una y otra cosa, no sé si esto le puede ayudar. Nosotros hemos dicho, y se dijo así en esa providencia, dijo que se tomaran los honorarios que percibía el profesor, porque hay un nivel de dificultad, porque por aquello de la gradación docente, ¿no? Por aquello del escalafón docente, es probable que el maestro que está en el aula 1, que desarrolle un pensum educativo muy similar o puede ser igual al docente que está en el aula número 2 y desarrolla el mismo, como le digo, el mismo programa educativo. Es probable que los dos no tengan la misma asignación salarial, porque si el que está en el aula A o en el aula 1 tiene un salario distinto, un grado distinto al que está en el aula 2, los salarios son distintos. Y entonces, por eso en el contrato realidad nosotros dijimos que para esos efectos había que seguir, para efectos de tasar las prestaciones, ¿sí? Habría que tomar como fuente los honorarios. Pero yo no le entiendo bien cuando usted me dice que ya había una gradación docente. No sé a qué, porque yo estoy hablando de pensiones, digamos, porque la pensión graciosa en los términos en que intenté explicarlo, es sin perjuicio de la asignación salarial, de la asignación que tenga la persona. Ahora, para efectos del IBL, del ingreso base de liquidación, sí el Consejo de Estado, bueno, o el cuarto pensional, se ha dicho que es el 75% de acuerdo con la norma aquella del año 66. No recuerdo el decreto, pero es un decreto del año 66 que estableció, digamos, los promedios, si está en el régimen de transición, ¿no? No, perdón, no, porque los maestros no les aplica eso. Sí. Entonces, sí, en caso de la pensión gracia no aplica. Aplica la regla del 66. Porque, claro, para acceder a la pensión graciosa debía estar, como ya lo hemos dicho varias veces, vinculado antes de 1981. Es decir, hasta el 31 de diciembre de 1980. Y entonces ahí no hay dificultad.
O sea, ahí no tenemos problema con el IBL, digamos, frente a la pensión graciosa. Ahí no tenemos problema. Ok, doctor, muchas Porque gracias. se aplican las normas anteriores, como le digo, se aplica una norma del año 66. No recuerdo en este momento el decreto, pero es el que se aplica para efectos de el ingreso base de liquidación. Esos problemas vinieron después con el régimen de transición y eso ha tenido sus avatares, porque en principio al unísono dijo el Consejo de Estado con la Corte Suprema de Justicia, con la Corte Constitucional, corrijo, siguiendo aquella definición salarial que es todo lo que percibe el trabajador como contraprestación por su servicio, ¿no? Pero después ahí empezamos a derivaron, pero hubo unas derivas, digamos, en relación con esos factores, que finalmente el Consejo de Estado produjo una sentencia de unificación del año 2018, tal vez, del año 2018, de sala plena, que como diría un colega, no me gusta mucho esa sentencia, pero eso es lo que da la tierrita. Yo ahí hice una aclaración de voto, que era más bien un salvamento de voto, y otra observación, que algún día se impondrá eso. En esas cuestiones de los contratos realidad, de estos, configuración de la relación encubierta, y en esa sentencia se le negó a la persona el reintegro por lo cotizado para efectos de salud. Que en eso, y yo salvo voto, inclusive ahí aclaré voto, yo no sé si salvé parcialmente en esa sentencia, que era de componencia nuestra. Digo que el Consejo de Estado viene negando la devolución de lo que cotiza la persona para efectos de pensión y de salud. Me refiero, cuando una persona tiene un contrato de prestación de servicio, ese ámbito de cotización corre por su propia cuenta. Ella asume la carga de las cotizaciones. Pero si llega a demostrar la configuración de los elementos definitorios del contrato de trabajo, o sea, de la relación laboral, si llega a desvirtuar la condición de contrato de prestación de servicio y en consecuencia hay que reconocerle la relación laboral, lo lógico, lo de sindéresis, es que el empleador, el ente estatal empleador, digamos, ya no hay que hablar de contratista y de contratante, sino de empleador, como la persona que tenía ese contrato de prestación de servicio asumió enteramente, es decir, el 100% de las cotizaciones a salud y a pensión, lo lógico, lo que nos dicta la sindéresis es que, claro, como ella asumió la totalidad de las cotizaciones, es de elemental justicia y es de sindéresis que al menos el ente estatal que le disfrazó la relación laboral con un contrato de prestación de servicio, asuma lo que a ella le correspondería o le corresponde en el ámbito de las cotizaciones tanto a salud como a pensión. Y eso lo hemos venido sosteniendo, pues qué pena que hable en primera persona, pero quien les habla lo ha venido sosteniendo porque me parece que para eso no se necesita apelar a intrincadas tesis hermenéuticas, no hay que desentrañar nada, porque eso aparece ahí demostrado que la persona cotizó, asumió a ella porque le habían encubierto la relación laboral con un contrato de prestación de servicio. Y claro, la persona que tendría el derecho a que le reintegren al menos lo que le corresponde al empleador en materia de cotizaciones, tanto a salud como a pensión. No digo que se las pague enteramente, no, pues obvio, en la proporción que le corresponde al empleador. Y deben reintegrarle ese dinero, inclusive indexado, ¿no? Porque eso también es elemental, la indexación, por el envilecimiento del dinero con el devenir. Entonces, el valor del dinero con el devenir. Entonces, apenas elemental que deben reintegrarle, debe el ente empleador. Ojalá algún día se llegue a eso. Hasta ahora,
el Consejo de Estado lo ha venido negando, insisto, con el disentimiento de quien habla. Sí, señor. Muy interesante ese punto, doctor. Muy, muy interesante. Paso a otra pregunta. Sí, señor. ¿Por qué se estudia la naturaleza de los recursos si con la nacionalización de la educación está a cargo del Estado y a todos se les cancelan sus salarios de acuerdo con el escalafón nacional docente? Doctor Javier, porque en el pretérito, para esto de la pensión graciosa hay que ir al pretérito. Hay que ir antes de 1980 o de 1980 hacia atrás. Entonces, ¿qué pasaba? Por eso me intenté explicarlo del situado fiscal y el sistema general de participaciones. Eso tuvo su origen en la reforma del 68. En el 68 se asignaron unos recursos, a partir del año 68, digamos, se empezó a asignar unos recursos a las entidades territoriales con el propósito de cubrir una parte de la educación, es decir, esta educación primaria y secundaria, y también y también para salud, pero digamos lo que nos interesa es lo de la educación. Y entonces, como esos recursos provenían en una y otra caso, es decir, en las dos figuras, tanto en la figura del situado fiscal, que nos acompañó hasta parte de la vigencia de la Constitución del 91, pero que venía, insisto, de la Constitución del 86, del año 68. Y después el sistema de participación. En uno y otro caso, esos recursos en principio son de la nación, y lo que la nación se los cede, y voy a utilizar el mismo verbo que utiliza el legislador. La nación le cede a los entes territoriales por esos conceptos, ¿no? Y para esos conceptos, para esos servicios de educación y salud, le cede unos recursos. Que la discusión estaba y se le negaba a los maestros esa pensión graciosa. Se les negaba porque decían, como esos recursos vienen del presupuesto de la nación, entonces el maestro no es descentralizado, no era un maestro que se le pagaba con recursos de la entidad territorial, ¿no? Sino con recursos de la nación. Pero los maestros venían hacía un buen tiempo discutiendo eso, que el Consejo de Estado examinara qué pasaba con esos recursos cuando ya los asumía la entidad territorial. Lo cede la nación. Y, insisto, no es un verbo del legislador, es del constituyente. El constituyente fue quien utilizó ese verbo ceder. Lo cede la nación al territorio. Entonces el Consejo de Estado lo que hizo fue detenerse, poner el foco en esos recursos y dijo, mire, claro, apoyado en unos analistas del tema, en unos estudiosos del tema. Yo citaba el caso del profesor Moncayo, pero hay otros documentos que se citan ahí. En la sentencia se citan y entonces llegamos a la conclusión de que una vez en cabeza de los entes territoriales esos recursos que tienen, insisto, su origen en la nación, pero que la nación misma dispone que los cede a los entes territoriales tienen un umbral de autonomía para el manejo de esos recursos. Claro, sin contrariar la ley, ¿no? Porque la ley le está diciendo, eso es para educación y para salud. Entonces, ahí hay un umbral de autonomía por parte de los entes territoriales y esos, como lo sostuvo el Consejo de Estado, ya esos recursos ya no son de la nación. Esos recursos, una vez cedidos y asumidos por el ente territorial, son del ente territorial, sino que a partir de la figura de las fuentes exógenas, claro, como vienen de la nación, son fuentes externas. Entonces, como vienen por vía de eso de recursos exógenos a los saberes de los entes territoriales, entonces una vez, cuando el ente territorial le paga el salario al maestro
Ya esos recursos no son, en el momento en que el ente territorial paga el salario al maestro, esos recursos ya no pueden reputarse como de la nación. En el momento en que el ente territorial paga, lo está haciendo con recursos que son suyos, que llegaron a sus arcas, a su presupuesto, a sus saberes, por virtud de los recursos esos exógenos que tienen su fuente en la nación, pero que una vez se incorporan a la entidad en virtud de la cesión que le hace la nación, son de la entidad territorial. Y por eso es que nosotros, por eso fue que el Consejo de Estado llegó a la conclusión de que en esos casos se le pagaba era con recursos ya no del ente nacional, ya no de la nación, sino recursos del ente territorial. Y por eso, claro, es que, y nos saltamos esa partecita de explicar bien por el afán del tiempo, claro, recordemos que dijimos que eran dos tipos de maestros. Hay tres tipos de maestros. Los maestros nacionales, digamos, para esos efectos, los maestros nacionalizados y los maestros territoriales. Pero esta prestación es predicable de los maestros territoriales y de los maestros nacionalizados. Por eso hubo que hacer ese análisis. En suma, yo les recomendaría que estudiaran, que miraran esa sentencia, que a mi juicio es bastante, digamos, descriptiva y bastante explícita en cuanto a cómo se da esa situación, cómo mutan esos recursos, mutan de una situación de recursos nacionales a ser recursos territoriales. Una vez, insisto, son cedidos por la nación e incorporados a los saberes de los entes territoriales. Por eso hubo que hacer eso, por eso hubo que hacer ese análisis muy cuidadoso, a mi juicio, que hizo ahí el Consejo de Estado, en este caso, para llegar a la conclusión de que por esa vía esos eran maestros entonces territoriales, ¿no? Esa sería la situación, doctor Javier. No sé si en esos términos pude haberle respondido satisfactoriamente su inquietud. Sí, señor. Claro que sí. Y una última pregunta. Sí, señora. ¿Hay una posible solución para el problema que afecta a las madres comunitarias, quienes trabajaron por un pago ínfimo y a pesar de ello se les negó el contrato en realidad? Son mujeres de escasos recursos que cuentan con la edad, pero les hacen falta semanas cotizadas desde 1985 hasta el 2014. Sí, yo no sé y no me atrevería a pronunciarme sobre eso porque es es un asunto, digamos, que eventualmente podría llegar acá al Consejo de Estado, ¿no? No podría en abstracto, digamos, decir nada sobre ese tema porque podría, usted lo sabe, situarme en una posición incómoda, ¿no? Claro, y es la de declararme impedido porque no falta el tinterillo que diga que ya el magistrado Perdomo se pronunció sobre el tema. Yo lo que podía anticiparle es que lo que dije al principio de esta sesión, el derecho laboral es un derecho tuitivo, un derecho protector. Lo que pasa es que a veces perdemos el rumbo y se nos olvida. El derecho laboral es un derecho que protege. ¿Protege a quién? Protege al trabajador. El trabajador solo pone su fuerza de trabajo, con lo único que viene, como dije también, equipado al mundo, que es su fuerza de trabajo. Y entonces estas conquistas laborales es como la historia de la epopeya de los trabajadores, ¿no? De las conquistas que han hecho los trabajadores a lo largo de la historia. De manera que, doctor Javier, en este caso particular yo deploro no poderme aventurar, digamos, o avanzar un poco de manera especulativa en cuál sería la suerte de una persona que esté en una situación como la que usted describe, porque me podría situar en condición de impedimento para más adelante pronunciarme en la hipótesis de que ese caso llegara aquí al Consejo, que llegara un caso de eso al Consejo de Estado. Y entonces, doctor, perfectamente entendible, claro que sí. Bueno, doctor, con eso finalizamos. Muchísimas gracias por su tiempo, por sus conocimientos,
por toda esta paciencia con las preguntas, que algunas estaban bastante difíciles, otras no tanto, pero unas estaban complejas, sí, sobre todo porque uno las lee y a veces no tiene ese mismo sentimiento que tiene la persona que la formula, ¿no? Entonces, pero muy interesante, porque usted, dentro de esas respuestas que hizo, planteó muchos temas con los cuales, digamos, amplió lo que había dicho primeramente, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias. También le damos las gracias a la doctora Ana María Charri, quien es la inspiradora de este evento, ¿sí? Y a los asistentes, por supuesto, por haber estado presentes, haber estado participativos. Los invitamos a la 8ª conferencia, que se llevará a cabo el próximo lunes 16 de agosto a las 3:30, con el tema Avances y retos en el ámbito de la gestión pública, a cargo del académico Jairo Iván Peña Ayazo. Muchas gracias para todos y que tengan muy buena tarde.